Muy buenos días para todos ustedes. Estamos hoy aquí en el taller del artesano Juan Hernández Rodríguez, quien es conocido por hacer mojigangas, por hacer catrinas, por hacer alebrijes, máscaras, pero sobre todo por conservar la tradición de la cartonería aquí en San José Iturbide, que ya está cumpliendo 100 años. Y entonces nosotros somos el equipo que está conformado por Liz, por Yanira, por David y por un servidor, Jesús. Así que vamos a empezar con esta interesante plática con el artesano Juan Hernández. Muy bien, Juan. Platícanos un poco sobre qué es el arte de la cartonería. La cartonería es el arte de trabajar el papel con... Cuando son piezas pequeñas se trabaja únicamente con lo que es papel engrudo, que es a base de harina y pintura al final. Cuando se hace cartonería de grandes dimensiones, como son las mojigangas, los judas o esculturas ya más grandes, se hacen con alma de carrizo. Se usa carrizo, y en el caso de los alebrijes normalmente se utiliza una estructura de alambre galvanizado, recocido para hacer el esqueleto, al cual después se cubre con pedacitos de papel. La cartonería es eso, la cartonería es pegar papel sobre papel, ya sea papel bond, sea de maseca, que es el craft, hoja de máquina, periódico, porque algunas personas le dicen maché. Maché es un término francés, y el maché es cuando se muele el papel y se pone en moldes. Digamos que el maché es como los casilleros de huevo, que muelen el papel, después lo meten en una prensa, y ese es el maché, porque es a base de papel molido. Y algunos le dicen maché porque no hay un término en inglés, una traducción al inglés de cartonería. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría lo ubica como maché. Muy bien. ¿Y a ustedes de cuándo le nace este arte, por hacer este arte? Híjole, pues este arte, digamos que lo inició mi abuelo aquí en el municipio, después mi papá. Entonces, digamos que, como he dicho en algunas otras ocasiones, que yo nací oliendo a engrudo y a pólvora. Entonces, desde que tengo uso de razón, he tenido el contacto con lo que es la cartonería, porque mi abuelo pues elaboraba lo que eran las mojigangas, los judas, todo esto porque tenía su taller era cuéter. Muy bien. Y aquí enfrente de nosotros podemos ver algunas de las figuras que usted realiza. ¿Cuál es el proceso? ¿Quién hace los diseños? ¿O cómo hacen para hacer cosas tan hermosas como esta? Gracias. ¿No está por ahí el perrito? Mira, en realidad casi todos los diseños son de aquí del taller. Algunos los ha hecho tu servidor, mis sobrinos, mis hijos. Por ejemplo, el proceso de una pieza es a partir de que hacemos el modelado en plastilina. Pensamos en la obra a realizar, y de acuerdo, porque algunas son sobre encargo, algunas son exclusivas aquí del taller por temporada. A lo largo del año la cartonería está vigente a lo largo del año, pero el proceso se hace un modelo en plastilina en este caso, o en barro o arcilla. Cuando son moldes ya un poquito más grandes, usamos lo que es la arcilla para modelar ya sea la máscara o la pieza. Como en este caso hicimos este modelaje de una muñequita que se hizo primero en plastilina. Aquí todavía tengo de cuando hicimos el molde, no está por aquí el molde, César. Y después de esto se hace el vaciado en yeso. Se hace un vaciado en yeso donde salen ya las partes de la pieza, y después a ese molde se le empieza a aplicar el papel. Y ya es cuando, como te había comentado, se pone papel sobre papel, se humedece con engrudo, se pega en el molde, después se saca y es lo que nos queda. Después de esto seguimos con lo que es el decorado, que ya es con la pintura acrílica, y al final le ponemos un barniz, un sellador para que brille, y también para que conserve más la pintura, o si se mancha que lo puedan limpiar. ¿Y usted, caballero, le ha pasado estos gustos a sus hijos, o quién es el que lo apoya en realizar todas esas actividades? Pues digamos que es una herencia familiar.
Y aquí en el taller de cajón pues están mis hijos, mi esposa cuando descansa y tenemos trabajo también, y tengo a mis sobrinos que también se integran a trabajar. Cuando tenemos algún pedido, alguna pieza grande, o en el caso de la quema de judas que realizamos a veces hasta 15, 16 judas de tamaño monumentales, digamos, entonces se viene toda la familia prácticamente a apoyarnos para que salga esta fiesta, ¿no? Que ya es una fiesta que a pesar de que viene del siglo pasado, la hemos retomado, y ahorita creo que estamos en ese afán de que siga la fiesta y que siga la tradición, que la gente, que haya un arraigo más profundo todavía en la gente, sobre todo en la gente que nos está llegando a visitar y a quedarse aquí a nuestro municipio. Muy bien, caballero. Muchísimas gracias por esta información que es muy interesante. Y igual, hermosas figuras que tenemos aquí frente a nosotros. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Juan, por recibirnos aquí en tu taller. Estamos muy contentos. Desde que llegamos vimos cosas impresionantes aquí. Y yo te voy a preguntar acerca de cómo surge la cartonería aquí en San José Iturbide. Mira, la cartonería aquí en el municipio inicia a principios del siglo pasado. Mi abuelo, don Cornelio Hernández Valtierra, nació en la comunidad de Santana y Lobos del vecino municipio de San Luis de la Paz. Él llega aquí a los 15 años a San José Iturbide y se establece, y a partir de ese tiempo él empieza a hacer lo que es cartonería y puso su taller de pirotecnia. A su vez pues le transmite se casa con mi abuela, que ella sí es de aquí, mi abuela Sofía, y tienen su familia. Dentro de la familia pues empiezan a trabajar lo que es la cartonería y la pirotecnia. Posteriormente, ya con mi papá, que también abre su taller, ya cuando se casa mi padre, abre su taller y también ya nos involucra a nosotros como familia. Y la cartonería en realidad pues era de lo que vivíamos, de cuando yo tengo uso de razón, y que mis hermanos que son mayores también ellos trabajaron lo que era la pirotecnia sobre todo, y la cartonería va por temporadas, pero en ese tiempo que no había el juguete de plástico, pues realmente los juguetes eran de cartón, de madera, de hoja de lata, de barro. Y juega un papel muy importante la cartonería, porque a lo largo del año, desde enero, que es con fiesta de Reyes, se hacían los juguetes de cartón, sobre todo las muñecas articuladas, las lupitas, que le llaman, en algunos lugares le llaman Marías y en otros les llaman Peponas en algunas otras regiones. Estas muñecas, y a los niños pues las sonajas, los cascos de romano, las espadas, los caballitos, todo eso se hacía con cartonería. Después viene lo que es la Semana Santa, donde se elaboran máscaras, se elaboran judas, chamucos, igual también toda la utilería de Semana Santa también es de cartonería, lo que son los petos, los cascos, las lanzas, los escudos, también es cartonería. Después viene que para mayo, para el Día de las Madres, pues también son los regalos que hacían corazones o algunas muñecas también. Flores, exacto. Y así nos vamos, yo creo que todo el año en Corpus Christi se hacían las mulitas de Corpus Christi, nos vamos a fiestas patrias, también se elaboran algunas máscaras, mi abuelo hacía silbatos y hacía tambores. Y para diciembre pues las piñatas, en Día de Muertos pues lo que son los cráneos, las calaveritas, las catrinas, que ahorita han retomado mucho auge, ¿no? Y ya pues diciembre lo que son las piñatas, pero si volteamos hacia atrás veremos que pues realmente todo el año había trabajo. Si no era de cartonería, era de pirotecnia, porque también durante el año hay bastantes fiestas que se celebran, y de eso vivía prácticamente mi familia. La pirotecnia, mencionas la pirotecnia, ¿tus abuelos se dedicaban entonces a eso también? Sí, mi abuelo, bueno, en realidad yo todavía
he estado investigando con mis tíos que aún viven y con mi mamá, pero él también era dulcero. Él también trajo aquí lo que fue las charamuscas. Él empezó a hacer aquí la charamusca, que también era para... tradicionalmente se vendía en miércoles de ceniza y Semana Santa. Era la charamusca, la torcida, no la de caramelo, sino la torcida. Esa, todos los dulces él los sabía hacer, desde garapiñados, pepitorias, todos los dulces tradicionales, los de calabaza, de chilacayote. ¿Y tú heredaste esto, Juan? Pues digamos que lo de los dulces eran mis hermanas. Mis hermanas, por ejemplo, todas ellas hacen de igual las charamuscas, todos los dulces, el dulce de leche, las manzanas acarameladas, todo eso ellos la saben hacer, porque yo les ayudaba más, pero como a hacer el torcido o a llevarlas a vender. Pero eso de dulces mis hermanas lo saben aún, pero la pirotecnia y la cartonería, tanto mi hermano Martín es el que se ha enfocado más a lo que es la pirotecnia. Sin embargo, los dos manejamos, digamos, las dos técnicas. Él sí se sabe hasta las fórmulas para preparar la pólvora. Yo sé más como la parte de artillar y ya como la parte de montar, así le llamamos montar o artillar a un Judas, por ejemplo, ponerle las luces, las mechas, pero él sí sabe desde elaborar la pólvora con carbón, con azufre y con demás químicos. Pero tu fuerte es esto tan hermoso que haces, ¿verdad? Así es, sí, pues me he enfocado más a la cartonería y a la pintura también de caballete y a algunos murales también. ¿Cuántos años exactamente así llevas haciendo este arte? Te comentaba, yo creo que desde los 7 años, que ya más o menos tengo uso de razón, de los 7 años empecé a hacer ya como más formal. Recuerdo que mi padrino era chofer de los camiones de aquí, entonces cuando él llegaba con el camión yo salía corriendo a ayudarle a barrer el camión, porque me pagaba, y la otra porque normalmente cuando barría el camión me encontraba monedas o hasta billetes. Ah, mira, nada más. Entonces una vez recuerdo que me pagó, yo corrí a la papelería y me compré unos colores de la brujita de Blancanieves, esos chiquitos. Y recuerdo que fue cuando empecé a dibujar, y me acuerdo que dibujé un payaso con muchos colores y se lo regalé a mi padrino, y pues de ahí yo creo que fue donde inicié a meterme más a lo que era la pintura, digamos, el dibujo, ¿no? ¿Hay más aquí en el municipio que se dedican a esto? Creo que formalmente no. Sin embargo, tenemos ya como 15 años, 18 años que empecé a dar talleres de cartonería, y creo que ahí está la raíz, y ahorita la semilla ha germinado, porque en varias familias ya hacen cartonería, porque recuerdo que un curso que di de Catrinas, di un curso de Catrinas en la Loma de Buenavista, y después le di a las bibliotecarias y ellas empezaron a replicarlo. Entonces creo que quien hace cartonería aquí en San José es porque ha ido con estas personas que de alguna forma nosotros les dimos los talleres al principio. Entonces esa es la idea. A mí me gustaría que en San José de Iturbide, por lo menos en cada familia, ya sea que tengan una pieza de cartonería o que sepan cómo se trabaja, porque es algo que nos identifica aquí como iturbidenses, porque esta es cartonería iturbidense. Creo que cada cartonería tiene su esencia. La del Estado de México tiene su esencia, la del Bajío, la de Celaya, la de Cortázar, de Comonfort tiene su esencia. La cartonería de San José también tiene su propia esencia, y eso me gustaría que la gente lo conociera, y sobre todo las familias de aquí, ¿no? Porque normalmente llegan quienes nos visitan o quienes llegan para quedarse aquí y dicen, ¿y en San José qué hacen? ¿Y en San José qué hay? Entonces realmente somos un municipio con arraigo, con raíces profundas, con nuestras tradiciones, que de repente también hasta en la misma familia se dejó de hacer, pero ahorita lo estamos retomando, lo estoy retomando junto con la familia, y eso es lo que quiero que la gente que es de aquí, pues que lo valore, y que también lo pueda transmitir a la gente que nos visita o la gente que llega a quedarse a San José.
Bueno, pues muy interesante tu trabajo, muy bonito. Desde que llegamos, bueno, en lo personal yo me impresioné ya al ver figuras que realmente ustedes diseñan, elaboran y bueno, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Pues como han visto a lo largo de esta entrevista, esta mañana nos la hemos pasado muy bien aquí en el taller de cartonería con Juan Hernández. Pero bueno, todavía tenemos más preguntas. Juan, ¿en qué se aplica la cartonería? Híjole, Jesús, te digo, la cartonería es muy noble, que se aplica en varias cosas, en varios momentos, desde cosas muy pequeñas como joyería, que puede ser algún pendiente, algún collar, algún pendiente, así cosas pequeñas y cosas enormes como la Catrina monumental. Entonces puede ser desde piezas artísticas. Te platicaba que en algunos países de Europa no hay artesanía, no se le nombra como tal, sí existe, pero allá todo es arte. Aquí hasta cierto punto el hecho de decir arte, artesanía es como despectivo, yo así lo siento, porque quien crea cosas con sus manos y les pone el alma y el corazón, creo que eso es una forma de transmitir su esencia y su tradición. Y para mí son verdaderos artistas, no es como tal, así como decir que es artesano, ¿no? Son creadores y te decía, se aplica desde cosas pequeñas, se puede aplicar en juguetes que son como este perrito, las muñecas, algunas sonajas, todavía faltan decorarlas, pero se aplica eso y empiezas, te comento así como de arte, que esto digamos que ya es como un concepto, es cartonería, sin embargo es para una exposición que va a estar en una galería y se pretende también que esté en algunos museos esta muestra y es cartonería tradicional y creo que ese es uno de los objetivos de esta muestra de máscaras, que hay una línea muy delgada que incluso yo no la alcanzo a percibir de decir que es artesanía, que es arte popular o que es arte en realidad. Y ese tiene uno de estos objetivos, esta muestra de máscaras que son más conceptuales y son más artísticas, digamos. Muy bien, Juan. Fíjate que también yo creo que es muy importante todo esto que nos has dicho entre la diferencia entre arte popular, artesanía. Y hablando de eso, ¿hasta dónde ha llegado la cartonería iturbidense con Juan Hernández? Pues fíjate que me siento muy... ¿Qué te diré? Me siento muy contento, muy orgulloso de que el oficio que me heredó mi abuelo, mi padre, me haya dado oportunidad de irlo a mostrar a otros lugares. La cartonería iturbidense ha estado en algunos museos en Estados Unidos, en el Museo de la Ciencia en Aurora, en el FIGIC en Illinois, en las Casas Guanajuato, en Chicago, en varias partes ha estado y también tuvimos la oportunidad de estar en la FITUR, en Madrid, España. El año pasado también estuvimos ahí con lo que era la cartonería y con algunas mojigangas, y el punto Guanajuato que está en el centro de Madrid también fue un punto de exposición y también hubo talleres. Eso pues me llena de orgullo, ¿no? Me siento muy feliz y agradecido con mis ancestros por haberme heredado tan bello oficio. Muy bien, Juan. ¿Y cuáles son los proyectos que siguen para Juan Hernández y para la cartonería iturbidense? Pues ahorita hay varios, Jesús, hay varios proyectos. Ahorita me invitaron a dar unos talleres también a Los Ángeles. Ahorita voy a Los Ángeles y regresando empezamos a elaborar otra vez la maguito, la Catrina monumental, que la vamos a estar presentando. Tenemos la exposición, los invitamos, aprovecho para invitarlos. El 29 de agosto vamos a estar presentando esta muestra de máscaras que se llama Rostros en el Hotel Boutique, aquí en el Caracol, en el centro de San José. Y a partir de ahí se va a dar una gira de esta muestra de máscaras por varios puntos. Esos son algunos de los proyectos y algunos otros que ya estaremos
comentándoles. Muy bien, Juan. Pues vamos a seguir ahorita aquí con la entrevista con Juan Hernández. Así es como llegamos al final de esta entrevista con Juan Hernández. Y bueno, aquí tenemos muestra del trabajo, unos cabezones. Y pues tenemos las mojigangas. Nosotros somos el equipo para la asignatura de educación comunicativa. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias.